La profundidad de campo es la cantidad de área enfocada que tenemos en nuestra fotografía. Es decir, que si tenemos una fotografía que vemos, por ejemplo, en un paisaje que está todo enfocado, diremos que tenemos mucha profundidad de campo. Si vemos un punto enfocado y todo por detrás o por delante está desenfocado, el área de enfoque de nuestra fotografía es muy pequeña, diremos que la fotografía tiene muy poca profundidad de campo. A la hora de hacer una fotografía podemos determinar qué profundidad de campo queremos, determinado por varios factores. El primero y principal es la apertura de diafragma. Mientras más abierto, es decir, mientras más chico sea el número de diafragmas, menor profundidad de campo va a tener. Es decir, con un diafragma muy abierto, poca profundidad de campo. Con un diafragma muy cerrado, un F8, 16, 22, vamos a conseguir mucha profundidad de campo. Es decir, nos va a salir todo enfocado. Otro de los factores que vamos a tener en cuenta es si utilizamos angular o utilizamos un teleobjetivo. Con un objetivo angular lo que vamos a conseguir es mucha más profundidad de campo, que esté todo mucho más enfocado. Si utilizamos, mientras más teleobjetivo utilicemos, lo que vamos a conseguir es menor profundidad de campo. Después también tenemos el punto de enfoque. Mientras más cerca estemos de nuestro punto de enfoque, más vamos a desenfocar. Por lo tanto, si queremos una profundidad de campo muy pequeña, tenemos que seguir estos pasos. Abrir mucho el diafragma, utilizar un teleobjetivo y acercarnos todo lo posible al primer punto de enfoque, al primer objeto a la que vamos a enfocar. Por lo tanto, si por el contrario queremos mucha profundidad de campo, pues utilizaremos un angular, después utilizaremos un diafragma cerrado a partir de un F7 o un F8 y dejaremos lo máximo posible, lo más atrás, el enfoque, es decir, nos alejaremos todo lo posible de nuestro punto de enfoque y así conseguiremos que toda nuestra fotografía salga enfocada. Si os gustan todo este tipo de vídeos y de técnicas fotográficas, seguidme, dale a la campanita que iremos poniendo más vídeos y más trucos y tips de fotografía.